Hola a todos, hoy estrenamos un nuevo capítulo de nuestra iniciativa Conociendo Inversores, con el objetivo de seguir conociendo los principales Venture Capital Business Angels que operan en España. Cualquier startup que nos esté viendo pues, va a poder conocer la tesis de inversión de cada uno de ellos en este tipo de entrevista informal de unos 30 minutos aproximadamente. Hoy tengo el placer de estar con Hugo Bardomingo, General Partner de Acurio Ventures. Hola, Hugo. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la tesis de inversión de Acurio Ventures, de dónde viene también Acurio Ventures, porque al final es un actor que lleva ya bastantes años en el panorama nacional, y entender un poco qué están buscando, qué esperan del sector y demás, ¿vale? Entonces, bueno, por arrancar, Hugo, si te parece, sería interesante que nos cuentes quién es Hugo Mardomingo, de dónde viene, cómo llega a este mundillo de VCs. Cuéntanos. Muy bien, pues oye, Hugo Mar Domingo, pues es pues uno de los socios y fundadores de Acurio Ventures. Yo empiezo en esta historia del Venture Capital hace como unos poquito más de 10 años y acabé aquí por error, la verdad, porque yo estaba pensando en varias cosas para emprender y para empezar una empresa. Y dentro de toda la información que estaba procesando, todo lo que estaba leyendo, todo lo que me estaba informando, en algún momento cayó la palabra Venture Capital en mi escritorio. Empecé a leer sobre eso. Yo había hecho Private Equity antes y, y entonces, pues no sé por qué, empecé a dedicar mucho tiempo a entender el Venture Capital como opción de financiación de proyectos emprendedores. Hasta entonces no había escuchado nunca hablar de eso. Bueno, igual alguna vez lo había escuchado, pero desde luego no había conocido a nadie que trabajara en eso ni había tenido experiencia directa. Eh, y acabé dedicando más tiempo a entender qué era el Venture Capital que a desarrollar la temática de la empresa que quería hacer. Y no sé por qué, en qué momento pensé que el Venture Capital era un atajo para emprender y dije, bueno, pues mira, oye, como yo he hecho Private Equity, parece que esto tiene como que es muy activable, ¿no? Como opción empresarial, y empecé a explorar caminos por allí. Lo que pasa es que cuando salí a buscar opciones vi que por aquel entonces el Venture Capital en España y en Europa estaba bastante poco desarrollado. Realmente era más un private equity con tickets pequeños que un Venture Capital en sí. Y, y entonces, pues nada, acabé haciendo mi carrera creándola yo, es decir, creando yo mis propias oportunidades profesionales y los propios proyectos en los que acabé trabajando. Hasta que en el año 2018, pues me uní a los que en su momento eran bueno, en su momento muchos seguimos siendo socios, que son Ander, John y Diego, y empezamos a configurar lo que hoy es Acurio Ventures, que en su momento era All Iron Ventures. Eso es. Yo en su momento, bueno, conocí hace bastante tiempo a Diego, a tu socio, uno de tus socios, mejor dicho, y efectivamente estabais con All Iron. Una cosa muy interesante, ¿no? Que me gustó mucho desde el inicio y era que, pues como tú has dicho, hace 15 años esto del Venture Capital en España eran muy poquitos los que se dedicaban a esto, y sobre todo estaba más desarrollado en Madrid y Barcelona. Siguen siendo los principales polos, pero bueno, pues en aquel entonces todavía más. Una cosa que me gustó mucho cuando me contó Diego, ¿no? Oye, pues estamos montando All Aero Ventures y demás, fue que vosotros estáis posicionados o basados en Bilbao, con lo cual, de alguna manera también desarrolla en toda la parte de Bilbao esta actividad. Ayer, por ejemplo, hablaba con GoHub en Valencia, con lo cual, de alguna manera, este tipo de VC contribuye a que todo el panorama, ¿no? Ibérico, pues de alguna manera se pueda ir desarrollando. Vosotros tenéis las oficinas en Bilbao, ¿no? Actualmente. Nosotros, bueno, para nosotros, para empezar, el concepto de oficinas, no sé si aplica demasiado, porque nosotros nacimos con una vocación de ser un player europeo. Ujú. Como te decía, nosotros empezamos con este proyecto a finales del 17, principios del 18. Eh, entonces, aunque también ahora, por supuesto, la industria del venture capital no estaba tan desarrollada como lo está ahora, tanto a nivel como desde el punto de vista del inversor, del LP, como una opción realista, fiable, confiable de generación de retornos, no estaba desarrollado. Y, y desde luego en España todavía menos, comparativamente con Europa. Y desde luego el ecosistema y la cantidad de empresas nuevas que se montaban y la profundidad, la ambición de ellas en España estaba muy por detrás. Eso combinado con que, bueno, pues al final éramos un grupo de gente ambiciosa,
pues nos llevó a tener un enfoque europeo desde el principio. Te cuento todo esto básicamente porque si bien nosotros teníamos oficina en Bilbao, era una oficina para trabajar cuando estábamos aquí, porque realmente estábamos continuamente viajando y continuamente entrevistándonos con gente por videollamada. Entonces, de hecho, Ujú. cuando luego llega la pandemia y el confinamiento, se empieza a generalizar eso de hacer deals en remoto y de hacer due diligence en remoto, que nosotros lo veníamos haciendo Total. ya 3 años antes o 2 años antes. Ujú. Entonces, es verdad también lo que dices de Bilbao, de que quisimos tener una presencia activa y empezar desde aquí como forma de demostrar a la gente que se podía montar una empresa de servicios financieros potente desde un hub que en principio no es el típico lugar al que te irías a hacer esto. Ujú. Y eso, bueno, pues forma parte un poco, si quieres, con el carácter un poco desafiador y desafiador en el sentido de ambicioso y de conseguir cosas que teníamos en el equipo inicial, ¿no? De, oye, creemos que esto es bueno, creemos que esto es necesario y por tanto lo haremos y nos demostraremos a nosotros mismos que es posible, ¿no? Entonces, sí, es así. La realidad es que ahora mismo estamos con oficina también en Madrid, donde ya tenemos a casi 10 personas, tenemos a 2 personas en Londres y tenemos un equipo de 6 personas en Bilbao. Entonces, sí, efectivamente empezamos en Bilbao, seguimos aquí, pero evidentemente si queremos ser un actor relevante en muchas de las geografías donde invertimos, pues tenemos que estar presentes de diferentes maneras. Eso es, eso es. Por entender también la fase actual del fondo, una cosa que se preguntan muchos emprendedores es, oye, ¿este fondo está en fases de primeras inversiones, en fase de follow-on? ¿Cuál es el tamaño del fondo? Cuéntanos un poco sobre eso, Hugo, porfa. Mira, lo primero, nosotros cuando nos llaman fondo no me gusta porque creo que no refleja bien lo que somos. Nosotros somos una gestora, somos una empresa de gestión de inversiones en emprendimiento y estamos operando desde nuestro tercer fondo directo. Nosotros tenemos un Ujú. primer fondo que realmente no era un fondo porque realmente era capital de los socios como Business Angels. El segundo sí fue un fondo profesional donde ya gestionábamos dinero de terceros. Y el tercero es un fondo profesional e institucional. Por primera vez tenemos base inversora institucional, tenemos fondos de pensiones, tenemos universidades, etcétera. Y este tercer fondo es un fondo de 150 millones de euros que está más o menos al 40-50% comprometido. Ya comprometido quiere con inversiones del portfolio comprometido, con las 40-45% del portfolio ya comprometido, lo que lleva a 30 empresas. Eso significan 30 empresas. Nosotros hacemos portfolios de unas 50 empresas, invertimos en cheques iniciales que van desde el medio millón hasta los 3 millones y acompañamos normalmente hasta los 5 millones. Bueno, Ujú. normalmente, evidentemente, en las empresas que siguen tirando y que siguen funcionando bien a partir del momento. ¿Y en qué Ujú. momento estamos? Pues como te digo, estamos en un poquito más del 50% de logos invertidos y un poco menos del 50% en euros invertidos. Ujú. Ujú. Muy interesante. También, hasta el día de hoy, en toda vuestra trayectoria, ¿vale? Con los fondos que habéis gestionado y demás, ¿en cuántas startups habéis invertido hasta la fecha? Unas 100. Unas 100 se dice pronto, ¿eh? Por lo cual habréis visto de todo. Y ya por focalizar en este fondo, ¿cuál es vamos a hablar sobre la tesis de inversión, ¿vale? Del fondo actual. Al final, ¿qué modelo de negocio buscáis y qué tamaño de ronda os soléis meter? O dicho de otra manera, ¿en qué tipo de valoraciones os soléis mover? Mira, nosotros, ya conceptualmente, este fondo que nosotros tenemos dos patas. Una es la inversión directa en empresas, otra es la inversión en otros gestores. Eso, cuando te he dicho el tercer fondo, me refería al tercer Ujú. fondo directo, porque por otro lado Ujú. estamos en el segundo fondo de fondos. Tenemos otra Correcto. estrategia totalmente distinta Ujú. que, que te puedo contar luego si quieres, pero creo que a efectos de este podcast te interesa más la inversión directa. Entonces, Ujú. nosotros en los fondos directos lo que hacemos es inversión early stage. ¿Qué quiere decir early stage? Early stage para nosotros quiere decir antes de que el negocio sea obvio. Un negocio es Ujú. obvio cuando le metes 1 euro y sacas dos, sacas tres, sacas cuatro, y eso lo haces de Ujú. forma repetible, replicable, consistente. En ese momento el negocio es obvio. En ese momento el Ujú. negocio no es para nosotros. Nosotros somos inversores de etapas tempranas. Y la etapa Ujú. temprana va desde a veces muy temprano hasta otras veces pues más avanzado, pero aún así con riesgos
muchos riesgos intrínsecos, tanto de equipo Ujú, como de mercado, como de negocio y a veces incluso de producto y de tecnología, lo que se esté construyendo. ujú. Entonces, nosotros invertimos, tenemos un modelo que está, eh, de lo que, que hemos elegido nosotros, este modelo es un modelo principalmente de coinversión. Eso Coinversión. es. Es un modelo que intenta evitar liderar las empresas, liderar Ujú, las ampliaciones de capital. Algunas veces lo hemos hecho, ujú, pero preferimos no hacerlo. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo, porque creemos que hay muchos inversores que quieren hacerlo y que tienen sus estrategias creadas en torno a eso. Entonces, para nosotros ujú. maximizar, eh, para nosotros optimizar por el tipo de proyecto en el que invertimos, preferimos supeditar el tener que liderar estas operaciones. Entonces, tenemos montado un modelo de construcción de portfolio que está hecho para optimizar el tipo de proyectos en los que invertimos. Y por tanto, parte de la base de que no lideramos, pero si eventualmente hace falta liderar, pues lo hacemos. Ujú. En España, Y con quiénes soléis coinvertir? con todos. Con todos, claro, somos muy pocos también ahí en el mundillo. No somos muy pocos. No. Eso es un tema que no somos. A ver, por denominación, una industria financiera que concentra donde los gestores concentran capital y tal, por denominación son pocos, pero en España y en Ujú. cualquier sitio. En España Correcto. no creo que sea un lugar donde haya pocos. De hecho, yo creo No, que no, al revés. Ujú. hay muchos y algunos de ellos Pero muy sobre todo buenos. lo que decían los otros VCs, ¿no? Que nos conocemos todos. Eso me refería, ¿no? Que al final, Sí, si tú quieres conocer, oye, ¿qué va a hacer otro fondo? Directamente lo llamas, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué opinas? Tal. Eso es lo que me refiero, ¿no? Que al final nos conocemos todos. sí, es exactamente así, es exactamente así. Nos conocemos todos y para lo bueno y para lo malo. Y en ese sentido hemos coinvertido con muchos. O sea, lo bueno nuestro es que eh, nosotros priorizamos por, como te decía, en primer lugar, el tipo de proyecto que invertimos y segundo, cuál es el sindicato más adecuado. Y a veces Ujú, sabemos que nosotros no somos los mejores para liderar eso, pero queremos formar parte de eso y por tanto no tenemos problema en adaptarnos. Y a veces sí que somos nosotros los ideales y por tanto arrimamos el hombro y tomamos un rol de mayor liderazgo. Entonces, nuestro modelo, lo bueno es que nos permite eso versus otros modelos que no, realmente la construcción de portfolio, la fase, la geografía o el porcentaje es el factor limitante y por tanto tienen que adaptarse a eso. Nosotros preferimos cambiar la narrativa. ujú. Y respondiendo a lo que me decías de qué tipo de modelos, qué tipos de empresas nos gustan muchas, nos gustan aquellas que creemos que cumplen aquellas que tienen una mezcla donde se mezcla por un lado la profundidad, el tamaño de la oportunidad, mirada en sentido amplio, y luego pensar en si todo sale bien y si consigues hacer las cosas, qué bicho creas, qué empresa creas. Claro. Esta es una empresa que puede crecer a 3 veces año sobre año o al 50%. Esta es una empresa que Ujú, puede tener márgenes del 90% o del 10%. Esta es una empresa que para llegar a un tamaño de X millones vas a necesitar 2X en fondeo para llegar a ello o no, vas a necesitar 0,1X. En general nos gustan empresas que combinan esas cosas de forma inteligente, nos gustan negocios que crecen mucho, que tienen márgenes altos y que son eficientes. Y si tenemos que sacrificar algo, pues a veces pues sacrificamos pues igual crecimientos demasiado grandes, demasiado altos en un punto, si realmente eso no lleva a nada, si realmente eso no lleva a una construcción de valor consistente en el tiempo. En general, nos gustan los buenos negocios, los que creemos que pueden llegar a ser buenos negocios, entendido buen negocio como aquel que crece mucho, tiene márgenes altos y retiene mucho a sus clientes y eso lo hace sin grandes necesidades de capital. Y nos gustan los emprendedores que son sólidos, que saben de lo que hablan, que son confiables, que crean equipos buenos, que tienen una cultura de empresa fuerte, que son consistentes en lo que dicen, en lo que hacen en el tiempo. Yo creo que eso, sinceramente, si se rascas un poco, es lo que le interesa a casi a cualquier cualquiera, correcto. inversor. La cuestión es que en determinados momentos del tiempo, pues esas casuísticas las encuentras más en una temática o en otra. Ahora, pues, Ujú. inteligencia artificial atrae muchísimo talento porque mucha gente cree que se pueden construir negocios de esos. Pero en el fondo, el motivo por el cual se hace es ese. ¿Preferís B2C, B2B? Nos da igual y creemos que Da las igual, líneas ¿no? a veces nos da igual y a veces las líneas están muy.
Muy difusas. Nosotros empezamos invirtiendo mucho en B2C por un motivo muy sencillo y es que había una oportunidad de mercado muy clara. Se habían replegado mucho capital de esas categorías porque una creencia generalizada y en parte cierta sobre por qué esos negocios no eran buenos, por qué esos negocios tenían costes de adquisición cada vez en aumento, porque la retención se deterioraba en el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí vimos una oportunidad hace años, la sigue habiendo también en algunos casos, pero muy al principio de nuestra actividad la vimos y supimos encontrar tres, cuatro, cinco empresas digamos que sorteaban estas dificultades que todo el mundo encontraba. Y de hecho esas empresas, muchas de ellas son eh, muy buenas empresas de los fondos uno y 2. Ujú. Paulatinamente fuimos invirtiendo en otros negocios que no eran tan B2C, que eran más B2B, y algunos de ellos, de esos negocios que son realmente, eh, de esos negocios que no ves, que no tienen un UI, pero que tienen que han construido una infraestructura robustísima para medios de pago, que han construido unos protocolos muy potentes que permiten hacer cosas muy únicas, pero que no tienen un UI. Entonces, dentro del B2B es quizá incluso el B2B más hardcore. Y de esos, pues hemos hecho bastante recientemente y nos sentimos perfectamente cómodos. Hay una cosa también que es importante que sobre todo las startups sepan que cuando se invierte en early stage, a veces hay unas red flags, ¿no? Oye, mira, si me viene con una valoración X, yo ya a partir de esto no me meto. Si no tiene esta atracción mínima, yo no me meto. Si no se cumple esto a efecto de cap table, yo no me meto. ¿Tenéis alguna red flag en este sentido? No, las red flag no funcionan tanto así como que, pues al final cuando uno está en esto, tanto de montar empresas como de invertir en empresas que se están montando, uno tiene que entender muy bien la diferencia del cuento a la cuenta. La empresa durante mucho tiempo pasa por el descuento y aunque parezca que tiene mucha atracción, parece que tiene en el fondo descuento, y hay un momento en el cual eso se empieza a convertir en cuenta. Eh, Mientras es cuento, hay un montón de cuestiones intangibles que están encima de la mesa y realmente no hay una que sea determinante o no determinante, es un conjunto de cosas. Y realmente muchas veces, y esto es una crítica que yo hago que ocurre a menudo, es muchas veces se culpa al cap table de un no querer mirar una empresa o no interesarte, cuando en el fondo es otra cosa lo que ocurre. Eso es una O, excusa muy típica, eso es cierto. eso es Sí, cosa sí. muy típica, ¿no? O no tienes tracción. Bueno, pues es verdad que hay veces em, donde es un proyecto donde quieres ver tracción porque es el factor que más mm, clarifica qué proyecto realmente tiene cara y ojos de los que no, pero hay muchas veces que no es así. Hay muchas veces que sencillamente es un desinterés por otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que cuando se invierte en early stage hay, tiene que haber una convicción muy fuerte sobre lo que se está haciendo y sobre el equipo que lo está haciendo. Y el resto de cuestiones son anecdóticas, que hay que resolverlas, que hay que hacerlas, que son importantes, pero no son determinantes, no son las más relevantes. Entonces, ¿el cap table es importante? Por supuesto que es importante, pero es importante en tanto en cuanto el cap table refleja la remuneración de un equipo y el equipo es una condición absolutamente necesaria para montar una empresa. No sé si me sigues por dónde voy. Sí, 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 absolutamente, absolutamente. Hay una cosa que algunas veces sí se pone un poco ahí como, oye, esto sí que no puedo pasarlo por mero mandato, ¿no? Del propio fondo que se gestione. Y a veces es la antigüedad de la empresa. Algunos fondos, por ejemplo, dicen, oye, mira, yo, si no es una empresa que se ha constituido a raíz de 2020, estando ahora en 2025, pues es que no puedo invertir por mero mandato. ¿Vosotros ahí tenéis alguna limitación de antigüedad de vida de la sociedad o no? No, no la tenemos, pero sí que es cierto em, que al final, de entre todas las oportunidades y todos los emprendedores con los que hablas que están montando cosas, evidentemente puede haber alguien que lleve con una empresa 8 años y que este sea el momento en el que todo vaya a ir muy bien. Puede ser. ¿Es lo Ujú. normal? No es lo normal. Yo me he Correcto. encontrado casos muy pocos. ¿Por Ujú. qué? Porque si en 8 años las cosas no han tirado, pues puede ser porque el negocio no era tan bueno o porque tú no lo estabas sabiendo hacer y dices, no, pero ahora lo sé hacer. Bueno, pero es que quizás estés cansado.
para montar algo hace falta muchísima energía, muchísimas ganas, muchísima frescura. Entonces, Muchísima. ¿podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Ujú. Eh, ¿Qué hace falta para que se justifique la excepción? Pues no lo sé, habría que verlo. Exacto. Cada caso ad hoc, a analizarlo y ver si tiene sentido, pero efectivamente no es lo más generalista, por así decirlo. ¿No? Lo más generalizado no sería esa parte. Yo te diré, aquí siempre que hay algo hay que preguntar por qué. Exacto. Esto es Sí, esto es un red flag, bueno, pero ¿por qué? ¿No? exacto. Hay un axioma también, ¿no? En el sector que es ante la duda es un no, ¿no? Porque al final, cuando recibes muchas oportunidades de inversión, pues oye, en el momento en el que algo te chirría, pues tienes que descartar. Sí, no, es un negocio que nunca se puede mirar desde el cómo hago el no, sino hay que mirar desde el qué hace falta para que sea un sí. Lo contrario Exacto. es perder el tiempo. Totalmente. Oye, Hugo, y en ese sentido también, una de las cosas que se preguntan muchos emprendedores es el tiempo de decisión, desde que hablo con un inversor hasta que termina invirtiendo. En vuestro caso, ¿cuál es el plazo aproximado desde que os llega un deck, digamos, en primer vistazo, hasta que se materializa una inversión? Entiendo que si sois también de coinvertir, dependerá de otros players, ¿no? que puedan participar en esa ronda, pero si tú pudieras, ¿puedes decirnos algún plazo aproximado más o menos? Depende y sobre todo depende de cuando tú cuando empiezas a hablar con un fundador y que está haciendo algo, hay un conjunto de cosas que hace que se aproxime más a lo que para ti es un sí o que se aproxime menos. Entonces, si se aproxima mucho, mucho a lo que es un sí, a lo que sería nuestro sí, ¿cuánto podemos tardar? Muy poco, Ya. muy poco. Un Y dices, flechazo, ¿no? Un flechazo. pero dependes de otro coinversor. No, no dependemos de otro coinversor, porque nosotros, Ujú. cuando primero, nosotros podemos llegar a tomar un rol que sea como casi el del líder. Podemos llegar a tomar un 12% en una empresa, ¿no? Lo cual se parece Ujú. bastante al liderazgo. Pero si Ujú. estamos en un modelo si coinvertimos, nosotros podemos traer al coinversor. Tenemos Exacto. muchísima gente en nuestro entorno muy inteligente, muy capaz y con ganas de hacer cosas con los que podemos hacer un sindicato muy rápido e intentar, de hecho, ver quién es el que más valor puede sumar a ese proyecto y unir fuerzas a él. Es decir, que nosotros no somos de esperar a que las cosas nos las den hechas. Si algo nos gusta, nos movemos. Ujú. Ahora, hay veces que hay proyectos que son interesantes, pero que se alejan más de lo que para ti es un sí, ¿no? Y en ese caso sí que es verdad que hay cosas que pueden ralentizar. Honestamente, muchas veces depende más del fundador que de nosotros. Depende de que el fundador hay algo que no termina de tener claro, que quiere esperar y en ese caso, pues tampoco queremos poner presión en absolutamente nadie. Y luego, sinceramente, a nosotros nos gusta mucho conocer a los founders con tiempo. Nos gusta saber lo que está haciendo alguien, nos gusta poder masticarlo, digerirlo, interiorizarlo y crear una relación de confianza. Es decir, que tampoco esto de los tiempos. Entonces yo te diría, oye, alguien que nos escuche y que diga, a ver, a Curio, ¿qué puedo esperar de ellos? Pues yo te diría, oye, si las cosas están de pasar, puedes esperar una decisión muy rápida y muy adaptada. Si las cosas están un poquito más alejadas, pues un proceso más demorado, pero eso no es malo per se. No, no, correcto. De hecho, muchas veces los buenos deals salen pues a fuego lento, ¿no? Pero claro, muchas veces tienen esa necesidad de caja, con lo cual, bueno, entran en juego un montón de factores que por eso mucha gente le preocupa, ¿no? Esa rapidez con la que puedan resolver. Nosotros Em, lo que sí que somos es muy transparentes y muy claros. Y somos ujú. un equipo tenemos una estructura hecha para que sea una estructura muy plana. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que el partner más senior del equipo que va a firmar el cheque está sabiendo todas las primeras llamadas que está teniendo cualquier persona del equipo. Quiere eso decir que cada semana nos reunimos, hacemos un estado de situación y vemos a qué queremos dedicar mucho tiempo y lo que hagamos, lo que hacemos, lo comunicamos. En Ujú. También eso se agradece esa parte. Sí, esa es sí. la clave. Es decir, para mí no es tanto si vamos a tardar una semana o 3 meses. Para mí es una cuestión de decirlo y de ser muy transparente. Y en eso cualquier emprendedor que haya trabajado con nosotros lo sabe. Nosotros intentamos sumar siempre, nunca restar ni poner complejidad a lo que no lo necesita. Hugo, hablemos de la parte financiera. A ver, nosotros en Ansit, uno de los motivos de este podcast o de la iniciativa esta de Conociendo Inversores es precisamente porque somos una consultora financiera, trabajamos con un montón de startups y la parte financiera nos damos cuenta la importancia que tiene, tanto para startups como para inversores.
En vuestro caso, ¿cómo veis el papel del CFO dentro de una compañía? ¿Os da confort? ¿Es algo que debe ser un must? Em, Depende, volvemos a lo mismo. Depende la fase del proyecto y y depende del peso que tenga ese área dentro de... O sea, al final nosotros entendemos, cuando vemos un proyecto empresarial, decimos cuáles son las dos, tres cosas que tienen que pasar aquí para que esto para que esto funcione. Y hay veces que, que es un negocio que tiene una complejidad de flujos de caja y administrativa financiera muy grande, y en ese caso, pues ese rol es relevante. Y hay veces que no. Lo que sí que creemos que es muy importante es que si el equipo fundador no es un equipo que los números y digamos, y que el cierre y el encaje de los números no es su fuerte, lo que sí que haría es dedicar el tiempo necesario para que al principio de la vida del proyecto, al menos alguien del equipo fundador tenga esto muy de la mano, muy de la mano. Ujú. Sí me parece muy relevante. Allá donde hay dinero hay que saber para qué lo estás metiendo, qué quieres construir, qué riesgo tienes, qué tal. Y en ese sentido, no hay nada peor que para un inversor cuando habla con un equipo fundador, es cuando esas cosas no cierran. Esas cosas tienen que cerrar. Exacto. Entonces, quizás no necesites un CFO muy potente, porque es que no, es que lo que Ujú. tienes son dos contratos o dos clientes, y lo que estás haciendo es producto, 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 o lo que estás haciendo es distribución, 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 y es importante las finanzas, sí, pero bueno, pero es más importante encontrar tu product market fit, es más importante dejar hacer feliz a tu cliente, es más importante encontrar el equipo adecuado para hacer eso. Y todo eso, si los números no los tienes muy de la mano, no te cierran muy bien, no sabes cuánto inviertes para qué, no sabes cuánto te gastas cada mes, no sabes cuándo te quedas sin dinero, cuándo no, todo eso debería ser, en mi opinión, una skill fundamental de cualquier emprendedor. Eso es. Fundamental. Luego eso lo puedes llevar a una profundidad mayor o menor. Ujú. A mí me encanta la cuenta la vieja y me encantan las cuentas de servilleta porque siempre cierran. Exacto. Pero entonces otra recomendación que haría es a los emprendedores, si consideran que no se quieren meter en mucha complejidad financiera, lo cual a mí me parece inteligente, por cierto, al principio y en muchos casos, al menos la cuenta de la vieja y la servilleta tiene que cerrar al dedillo. Exacto. Y que haya transparencia también a la hora, por ejemplo, de reportar a inversores. Imagínate que entráis en una early stage, que hay, pues, yo qué sé, un equipo pequeñito que está centrado en producto, en vender y tal, pero es cierto que la parte del report también es importante, ¿no? A la hora de hacer un follow-on será decisivo que esa parte haya transparencia, que se cumplan los plazos. Sí, aquí yo lo que creo es que a veces menos es más. Es más importante comunicar recurrentemente, aunque sea poco, Eso es. Ujú, que no comunicar nada, o que esperar a un reporting que sea perfecto. Entonces yo creo que sí, ujú. evidentemente comunicar, pero a ver, esto es con inversores y con cualquiera, en cualquier proyecto Claro. empresarial, aquellas personas que dependen de él, tanto clientes como equipo como accionistas, quieren saber al Ujú. menos lo que está pasando, ¿no? Y de eso depende su involucración en el futuro. Entonces sí, es súper, súper importante. Aquí lo único, diría eso, que mejor servilleta y cuenta de la vieja que grandes cosas Sí, montar un súper castillo súper difíciles. complejo. Exacto, Huid del exacto. castillo, huid Sí, del muchas veces castillo. hay un dicho, ¿no? Que es el de lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Muchas veces hay una parálisis por análisis de, oye, hasta que no te va perfecto, yo no muevo ficha, no reporto, no monto el business plan. Y eso al final tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Esperar a tenerlo todo perfecto, porque nunca va a estar perfecto para empezar. Pero es cierto que debe haber un mínimo, porque si no hay un mínimo, esto también me decía otro fondo conocido, que al final podemos apostar por una startup, pero no deja de ser una empresa. Entonces una empresa debe tener una diligencia pues que sea profesional y que al final, pues oye, si yo entro como socio tuyo, pues también tenga esa visibilidad sobre lo que está pasando, etcétera. Vale, pues ahí, Hugo, también por entender el futuro de Acurio, hay una cosa que me gusta mucho para ir cerrando las entrevistas, es entender qué esperas, ¿no? En este caso tú de Acurio y dónde lo ves en 5 años. Es un futurible, pero como esto va de startups y va de futurible, me gusta también hacer la pregunta a los PCs. Bueno, nosotros somos firmes creyentes en el emprendimiento como forma de generación de valor económico y social.
Y por tanto creemos que esto, digamos, el cambio que tardó más tiempo en llegar a Europa y más a España, y que ahora mismo está en una buena fase y que creemos que va a seguir aumentando, va a seguir aumentando con el tiempo. Y por otro lado, también pensamos que desde el punto de vista del inversor, el ser capaz de invertir en capital privado y hacerlo en capital emprendedor y además en tecnología es absolutamente necesario. Entonces nosotros seguiremos liderando bueno, liderando, o unos dos, muchos están liderando esa transformación y como yo veo a Curio dentro de 5 años, pues es siguiendo acompañando a emprendedores, siguiendo, lo seguiríamos haciendo con fórmulas flexibles. Es decir, nosotros siempre pondremos la prioridad en qué es lo que queremos hacer y luego en el cómo podemos llegar a hacerlo y nunca limitándonos por cuestiones exógenas un poco más superficiales, ¿no? Em, y probablemente sigamos innovando en prácticas y en estrategias de inversión. O sea, no, hemos conseguido un modelo de inversión directa que funciona y que nos divierte muchísimo y que nos va bien. Hemos conseguido un modelo de fondo de fondos que estamos empezando a perfeccionarlo, pero que también es muy interesante y probablemente hagamos eso también en otra vertical. Al final nosotros somos emprendedores en sí y estamos continuamente pensando en dónde está la oportunidad y cuando la vemos, creamos algo, lo Vais diseñamos. a por todas. Bueno, hacemos un entendimiento de cómo vemos la oportunidad, pensamos qué es lo que puede funcionar, lo lanzamos, lo testeamos cada poco tiempo y así hasta llegar al modelo definitivo. Y si vemos que algo no funciona, por supuesto, plegamos velas y lo dejamos. Pero ¿cómo veo a Curio? Pues yo lo veo a Curio como una firma que seguirá dando a sus inversores la opción de invertir en proyectos muy buenos y sacar rentabilidad muy buena, la opción de acompañar a los emprendedores con el tipo de socio que necesitan. Y como firma en sí, pues una firma que seguirá innovando y que seguirá haciendo cosas para ser una de las principales, algún día, de las principales firmas de Venture Capital de Europa. Seguro que lo conseguiréis. En España ya sois todo un referente y la verdad que me gusta mucho cuando todos los fondos me decís que esto está todo por hacer todavía y va a seguir creciendo todo. Con lo cual, Hugo, darte las gracias por haber participado en la entrevista. Enhorabuena por todo lo que habéis conseguido y lo que todavía queda, que seguro que es mucho. Y nada, pues darte las gracias. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, seguimos hablando. Nos vemos en la próxima. Un Venga, hasta abrazo. la